Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir todas estas enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando temas trascendentales en el destino eterno de su alma, de mi alma, de nuestra alma. Se está jugando el juego eterno de las almas. La semana pasada estudiamos acerca de solo Cristo salva. Hablábamos entonces allá de que el Cristo del el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento, y hablamos cómo el Padre puso el mundo en manos de Jesús para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés comprendieron el Evangelio, buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana. Algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley del Padre y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo
quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Es la voz de Cristo la que nos habla hoy por medio del Antiguo Testamento. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como escrito está en Apocalipsis 19:10. El maestro del Antiguo Testamento, el que enseñó allá en el Antiguo Testamento, es el mismo en las dos dispensaciones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Las demandas de Dios son las mismas, nada ha cambiado. Lo que se le exigió a Adán es lo mismo que se ha exigido a través de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Los principios de su gobierno son los mismos, porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesús era la luz de su pueblo, la luz del mundo, antes de venir a la tierra en forma humana. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. El Padre solo se ha acercado y 2 veces en el Sinaí. Ya dijimos que con todo un poder de protección, las tinieblas y la oscuridad, para el Padre poder venir sobre el monte Sinaí. Cuando Cristo murió, también dice que se oscureció, porque la gloria del Padre dice que es fuego consumidor. Y la tercera aproximación que el Padre va a tener a este planeta durante todo el tiempo del conflicto entre Cristo y Satanás, queridos amigos, será en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene el Padre, viene el Hijo, viene el Espíritu, vienen todos los ángeles, como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Ahí nos dice, queridos amigos, que hubo un silencio en el cielo de media hora, es decir, 7 días dura ese silencio. El cielo se quedará vacío, como escrito está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice nuestro Señor Jesucristo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Todos los ángeles, el cielo quedará vacío. Por eso, queridos amigos, hoy vamos a estudiar. Entonces, si Cristo nos salva, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para ser salvos? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Ese es el tema de esta tarde. Y te recuerdo, querido amigo, que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el 4º mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el 7º día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue el sistema romano papal. Fueron los papas, los altivos, los orgullosos, los hostiles y desafiantes papas los que cambiaron y pervirtieron la ley de Dios y sumieron al mundo en la prostitución idolátrica. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios habló con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo
Dios hizo la ley. Lo único que Dios no le inspiró a ningún hombre, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún rey, a ningún patriarca, fue la ley de Dios. Él personalmente vino del cielo a la tierra a proclamarla con su propia voz y a escribirla con su propio dedo. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el sabio Salomón, entendido, poniendo como énfasis su entendimiento. El hombre más sabio que ha pisado este planeta y que pisará este planeta, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas no temen a Dios. Estos papas altivos, orgullosos y poseídos por el espíritu de Lucifer, no le tienen miedo a Dios, ni los pastores ni las pastoras más hostiles que el sistema romano papal contra la Biblia y contra las leyes de Dios que le enseña. Son más hostiles los pastores y las pastoras porque eso están enseñándole al mundo, están educando a la gente en la rebelión de que la ley quedó abolida, de que la ley quedó clavada en la cruz, de que a la muerte de Cristo la ley de Dios eterna quedó abrogada. Eso es lo que enseñan el papado y todas sus hijas, las iglesias protestantes, queridos amigos. Eso es lo que escrito está. Esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Por eso es que el papado no permite que la gente lea la Biblia, para que no conozca todos sus engaños, todas sus mentiras, para que no desenmascare todo el error y todo el espíritu satánico de guerrear contra la Biblia y la palabra de Dios. Y de igual manera también los pastores y las pastoras no quieren que la gente lea la Biblia por sí misma, y no que ellos son los que le dicen qué creer, qué leer, cómo entender, cómo comprender, cuando el Señor nos dice que todos tenemos inteligencia. Dios nos ha dotado de mente, nos ha dotado de raciocinio, de razón, nos ha dotado de discernimiento para entender lo que Dios dice en su palabra. El sábado es el verdadero día del Señor, es eterno, porque escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Estos papas dicen que ellos han cambiado la ley porque ellos la hicieron como Dios pensaba hacerla. Eso es lo que le dicen a la gente cuando usted va a ir a preguntar: ¿y por qué no guardamos el sábado? ¿Y por qué el segundo mandamiento ustedes lo quitaron, que prohíbe adorar imágenes, y pusieron al mundo a adorar imágenes? Yo le decía: no, porque la iglesia, por el poder y por la autoridad que Dios le dio, hizo la ley como Dios pensaba hacerla. ¿Cómo queda Dios? Como un Dios que no es todopoderoso, que no es omnipotente, que no es todo sabiduría, que no es creador, un Dios que es torpe, un Dios que no tiene inteligencia, un Dios que no tiene capacidad de ver y hacer las cosas bien. ¿Y el Papa cómo queda el Papa? Como el sabio, queda como el todopoderoso, queda como el omnipotente, queda como el Señor Dios el Papa, así como le llaman, queridos amigos. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia. Dios quiere es que leamos en esta hora la Biblia. Usted solito, con el Espíritu Santo, lea la Biblia. Él es el que le va a enseñar. ¿Para qué el Señor quiere que leamos la Biblia, la palabra de Dios? Para que recuperemos nuestras raíces naturales en Él. Vayamos a buscar nuestras raíces naturales en el Creador, para que conozcamos de primerísima mano, de la fuente misma de la verdad, el plan de salvación en Cristo Jesús, y nos preparemos para prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Dame, Edison,
Todos nuestros materiales son totalmente gratis. Dame una cámara. Todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te envío la historia profética. El conflicto de los siglos contiene la historia profética. Aquí está. ¿Cómo fue que subió el papado? ¿Quién fue el que le impuso el papado al mundo? Aquí está la historia. ¿Cómo va a ser destruido el papado? Aquí está la historia. ¿Cómo? ¿Por qué fundó Dios los Estados Unidos? Aquí está la historia, para que desenmascararan al papado, pero no hicieron la tarea de Dios. Dios fundó los Estados Unidos. Los Estados Unidos se fundaron por voluntad de Dios. Aquí está la historia de cómo va los Estados Unidos a apostatar como país protestante constitucionalmente a los ojos del mundo, y cómo va a ser la ruina nacional de los Estados Unidos. Aquí está todo el caos que estamos viendo ecológico, todo el caos de la corrupción, todo el caos de la maldad, todo el caos de la corrupción en la justicia. Aquí está cómo la misma voz de Dios va a proclamar el día y la hora de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que no se deje engañar, que tal día, que tal otro, que tal. No, aquí el Señor nos dice que Él es el que va a proclamar con su propia voz el día y la hora de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la descripción de cómo va a ser la segunda y terrible y mortífera segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo va a ser la destrucción de Satanás y de todos los impíos. No hay ningún infierno. Aquí nos hablan de eso. No hay ningún infierno. Eso no va ni con el carácter ni con la justicia de Dios. El Señor dice de Satanás es: espanto serás y para siempre dejarás de ti sacaré fuego y te consumirá y será humo. Escrito está. Esto es con la Biblia. Te lo envío totalmente gratis, querido amigo. Esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es un clásico de la literatura universal, tampoco esto es un bestseller o un éxito de librería. No es esto tampoco traído por voluntad humana o por mente humana. Esto es la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran. Desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta, totalmente gratis. Te la envío, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes, y se enteren de las cosas que sobrecogieron esta tierra, y entonces acepten el llamado de misericordia de nuestro Padre eterno para su salvación, que es lo que vamos a estudiar esta tarde. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Si Cristo es el Salvador, Él nos salvó, es gratis la salvación. Viene a morir por nosotros, como hablamos allá, porque transgredimos la ley, y al hacernos transgresores de la ley nos hacemos acreedores a la muerte eterna, que es la que sufrirá el diablo y la que sufrirán todos los pecadores que junto con él se han rebelado contra la ley de Dios. Queridos amigos, de esa muerte vino Cristo a librarnos, poniéndose en rescate Él por todos nosotros, para redimirnos. Cristo compró una pérdida total, un planeta en pérdida total, y lo ha redimido. Nos está obrando su redención, lo compra para darnos, queridos amigos, a los que creamos en Él, carta de libertad. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que millones en este planeta se han hecho y se están haciendo. Si hablábamos entonces de que solo Cristo salva, desde Adán hasta el fin, Cristo es el único salvador de la humanidad. Queridos amigos, no hay más. Que muchos caminos llevan a Roma, sí, o todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos pueden llevar a Roma, pero el único camino que lleva a la salvación es Cristo Jesús. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice el Señor Jesús, eso está en los labios del Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí. Cristo es el único Salvador de la humanidad. Aquí no valen ni vírgenes, ni santos, ni santas, ni agüitas benditas, ni talismanes, ni amuletos, ni ir allí, ni ir acá, ni ningún tipo de pases mágicos, ni de bendiciones, ninguna cosa de estas. El único que salva es Cristo Jesús, no hay más. Escrito está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice ahí hablándonos de Jesús. Óigalo, queridos amigos, abra la Biblia ya en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: en ningún otro, hablando de Cristo, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, hablando de masculino, otro, en ningún otro hombre, santo, iluminado, papa, pastor, pastora, aparecido, santo, lo que le quiera poner, gurú, marajarí, en ningún otro hay salvación, porque no existe, no se encuentra, no aparece, no hay otro nombre, no hay otro nombre, solo el de Cristo. Alá no salva, Mahoma no salva, Krishna no salva, José Smith no salva. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna virgen, ninguna santa, ningún santo que se arrogue y diga que tiene poder de salvar, como los papas que dicen que todo el mundo se puede salvar solo si depende y está sujeto al pontífice sumo. Queridos amigos, la Biblia es clara en decirlo. Estoy leyendo, es lo que escrito está. La Biblia es su propio intérprete. Si tú le preguntas a la Biblia: ¿cómo me salvo yo? ¿Quién me salva? Ella te va a responder: y en ningún otro, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debajo de este cielo, debajo de este sol, el único nombre que nos salva, queridos amigos, el único nombre es el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. El único hombre que salva es Cristo Jesús, el hombre Cristo, el hombre, el que se hizo, el Dios que se hizo hombre. Ese es el único que puede salvarnos. Así que la Biblia es clara en decirnos que el único Salvador es Cristo Jesús, y escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 10, cuando el ángel vino a anunciar que había nacido allá en Belén un niño. Oiga lo que le dice el ángel a los pastores, pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso debe quedar claro. El único que salva es Cristo, queridos amigos. Aquí no es que María intercede, que la santa tal intercede, que el otro tal intercede, que Juan Pablo el muerto intercede, que la otra muerta intercede, que el otro vivo intercede. No, queridos amigos, la escritura es clara. Ahora sí está entendiendo usted por qué es que el sistema romano papal y los curas no quieren que la gente lea la Biblia. Ahora sí lo va a entender usted, querido amigo, para que usted no conozca la verdad, porque ellos le enseñaron a la gente y le enseñan a la gente es que se salvan es a través de la iglesia. El papado acuñó un eslogan, un lema allá en la Edad Media, en la edad en que el papado tenía su poderío, en que dominaba el mundo bajo amenaza y bajo muerte y bajo espada y bajo sangre. Allá en la Edad Media el papado tenía un lema, y ese lema es: extra ecclesia non salus est, que quiere decir fuera de la iglesia nadie se salva. Es decir,
dentro de la Iglesia Católica todo el mundo se salva, fuera de la Iglesia Católica todo el mundo se pierde. Ese era el eslogan que sigue teniendo el papado, porque ellos tienen, la que salva en el papado es la Iglesia, porque si usted está metido en la Iglesia, usted está salvo, eso es lo que enseñan, y eso lo acuñaron allá, pero eso es mentira, eso es falso. La Biblia nos dice que el que salva, que el único que salva es Cristo, y mire cómo intimidaron, engañaron, manipularon, y también obraban de tal manera para retener a la gente. Este hombre que se llamó Bernadetto Gaetani, que se puso el apodo o el alias de Bonifacio VIII, porque ya saben ustedes que los papas se cambian el nombre para igualarse con los reyes, así como se llamaba Enrique VII, Enrique VIII, Luis XIV, Luis XV, Pedro I y así. Entonces ellos también, como no tienen descendencia de sangre, entonces ellos también, para igualarse a los papas y no quedar como los por debajeados de los reyes, para igualarse a los reyes y no quedar por debajeado por los reyes, entonces ellos también se empezaron a poner sexto, séptimo, octavo y todo esto, Juanes, Bonifacios, Píos y todas estas cosas. En el año de 1294 a 1303 fue cuando reinó este Bonifacio VIII. Oiga lo que dice en su célebre bula Unam Santam, es célebre, vaya a internet y lea la que dice esa bula, es cosa terrible. Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano, sea esclavo, sea súbdito, sea criado del sistema romano papal. Si usted quiere ser salvo, tiene que estar sujeto a lo que diga el Papa, creer a lo que dice el Papa, hacer lo que dice el Papa, pensar como dice el Papa, y si no, se va a perder, y si no, te declaramos hereje. ¿Cómo dijo Bonifacio? Este hombre dijo: declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Eso es lo que dice el sistema romano papal. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué nos dijo la Biblia? Que no hay otro nombre, no hay otro nombre, otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y no solo Cristo Jesús. No hay nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, ni de hombre ni de hembra. ¿Qué están haciendo los papas? Contradiciendo la palabra de Dios. Ellos no viven sino de contradicción en contradicción de la palabra de Dios, y el Señor nos dice que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todas estas bulas proceden de Satanás, todas esas encíclicas proceden de Satanás, todas esas cartas pastorales proceden de Satanás, esos catecismos y todas estas cosas proceden de Satanás, esos misales proceden de Satanás, porque contradicen la palabra de Dios. El Señor lo dice: podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás, que es el gran contradictor de Dios. Así que Cristo vino, se hizo hombre, con nuestra naturaleza degradada, con 4000 años, queridos amigos, de herencia, de pecado, pagó la deuda de muerte por vos, por mí, por la transgresión a la ley de Dios, para que nosotros no muriéramos, para que no muramos la muerte eterna y tengamos la oportunidad, por la fe en Él, en su sacrificio como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de reconciliarnos con Dios. Es decir, para que retomemos de nuevo la obediencia a la ley de Dios, donde quedó quebrantada por Adán y Eva. Allí donde Adán y Eva quebrantaron el mandamiento, ahí se hicieron merecedores de la muerte eterna. Y viene Cristo y dice: Padre, yo voy en rescate por ellos. Entonces, a partir de allí, cuando Cristo entra en rescate por vos y por mí, entonces lo hace para que nosotros, por su muerte, entonces no muramos y retomemos de nuevo entonces la obediencia donde quedó truncada. Ahí podemos nosotros, en Cristo Jesús, creyendo en Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, retomar entonces la obediencia a los 10 mandamientos. No es como vos vais y le decís a los testigos de Jehová, o a los pentecostales, o a los bautistas, o a los de Betesda, o los de amor y fe, o los de fe y amor, o los de amor y esperanza y amor. Le vas y le decís
que la ley de Dios hay que obedecerla, ellos te van a decir, no, esa ley quedó abolida y quedó abrogada. Allí el Señor nos está diciendo es que la ley fue abrogada y que necesitábamos de alguien, que solamente Dios podía venir a pagar la deuda de muerte por vos y por mí y por esta humanidad. Y entonces nos dice el Señor que nosotros podemos entonces allí donde fue la caída, donde fue el quiebre de la obediencia de Adán y de Eva, de la desobediencia que ellos tuvieron para con la ley de Dios, creyendo en Cristo, entonces tenemos la oportunidad de retomar la obediencia a esa ley quebrantada y ser entonces restaurados al Edén perdido. Solo en obediencia podemos ser restaurados al Edén perdido. Recuerden, queridos amigos, recuerden lo que nos dice el Señor allá en el libro de Génesis, cómo Adán y Eva, cuando transgredieron la ley de Dios, fueron echados, fueron expulsados del Edén. Escrito está en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 24 dice, oigan este texto tan importante porque como comenzó el hombre perdiendo, donde comenzó el hombre siendo echado, terminará el hombre fiel y obediente a la ley de Dios y por su fe en Cristo Jesús, nuevamente restaurado al Edén perdido. Oigan esto, dice Génesis 3, 24, escrito está, echó pues fuera al hombre Dios y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué dice el Señor que hizo aquí después de que el hombre fue, después de que cayó en pecado y ya perdió el vestido de la gloria de Dios? Nos dice la Escritura aquí que el hombre fue echado. Dios lo echó. Este Adán vino a ser el primer expropiado, el primer desplazado en este planeta, al primero que se le hizo un lanzamiento judicial, al primero que se le embargó la morada fue Adán, fue echado literalmente. Y nos dice entonces el Señor que puso alrededor del huerto, porque el hombre no podía en su condición caída comer del árbol de la vida, porque si comía el árbol de la vida iba a vivir perpetua ya y eternamente en condición caída. Eso sería un sufrimiento y una cosa horrible y espantosa para el hombre en esa condición. Por eso el Señor mandó a proteger, nos dice aquí, con querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Miren, aquí el hombre fue echado. ¿Y el árbol de la vida qué? El árbol de la vida le quedó proscrito, el hombre ya no pudo volver a comer del árbol de la vida, por eso entró ¿qué cosa? La muerte. ¿Cuál muerte? Esta muerte que llamamos muerte natural. Entonces, mientras nosotros vivimos en esa amenaza de muerte natural, tenemos un tiempo de vida o de gracia para obedecer a Dios, para adorar a Dios, para amar a Dios, para creer en Cristo como nuestro Salvador, y de esa manera es que vamos a llenar las exigencias del cielo, las condiciones del cielo. Por eso envía a Cristo para que, como escrito está allá en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, es el Padre. Ya saben ustedes que el Padre es el que ofrece al Hijo, el Padre ofrece al Hijo porque el Hijo se ofrece Él de manera muy personal y voluntaria en venir el rescate nuestro, y el Padre le permite venir, y como leímos, le entrega este mundo en las manos al Hijo y dice, por su justicia y por su gracia y por su amor y misericordia, entonces redima y vindique la ley, es decir, vuelva a poner la ley en el orden y en el lugar que Dios le ha dado a la obediencia de los mandamientos y de la ley de Dios. Entonces, queridos amigos, Adán fue echado del Edén por desobedecer las leyes de Dios y se le prohibió, se le inhibió de comer del árbol de la vida.
por transgredir la ley de Dios. Ahora oigan este relato en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, la última página de la Biblia. Oiga lo que nos dice Apocalipsis, que quiere decir revelación. Eso no quiere decir misterio, ni que es un libro sellado, ni que es un libro misterioso, que no se puede entender. Falso de toda falsedad, es una revelación, es decir, algo que se le ha escorrido, quitado el velo. Eso quiere decir apocalipsis en griego, quiere decir revelación, que se corre el velo. Y el libro de Apocalipsis nos dice, el capítulo 22, versículo 10, no es ningún libro sellado, ni cerrado, ni tapado, ni entenebrecido, que no se pueda entender, que nadie lo puede interpretar. Falso, se puede entender todo, absolutamente todo, porque la Biblia es su propio intérprete y el Señor lo dice. Escrito está en 22:10 de Apocalipsis, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. Es un libro abierto para el que lo quiera entender. Y nos dice el versículo 14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mire, esto es lo opuesto a lo que leímos nosotros allá en Génesis 3:24. Aquí nos está diciendo el Señor que así como allá Adán fue echado del Edén por desobedecer, y que por desobedecer entró la muerte y no pudo ya comer más del árbol de la vida, acá nos dice que por guardar, que por tener la dicha, la felicidad de guardar los mandamientos de la ley de Dios, el hombre tiene derecho al árbol de la vida. Por la obediencia es que nosotros podemos ganar el derecho a comer del árbol de la vida, porque fue la transgresión de la ley la que causó la separación de la vida del hombre. Fue muerte sobre él, sentencia de muerte por desobedecer. Aquí por obedecer se quita ya la sentencia de muerte que pesa sobre el hombre, y dice el Señor, bienaventurados, felices, dichosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar de nuevo a la ciudad, al Edén perdido. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. ¿Qué debemos hacer para ser salvos, queridos amigos? ¿Qué debemos hacer? Mire, Adán fue echado del Edén por desobedecer, y ahora el Señor nos dice aquí en Apocalipsis 22:14 que por la obediencia entonces tenemos derecho a regresar al Edén perdido y recuperar el derecho a comer del árbol de la vida para vivir y tener vida eterna. Primer paso, queridos amigos, creer. Por eso nos dice la Biblia y la Escritura allá en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Para que todo aquel que en Él, en Cristo, cree, no se pierda y tenga vida eterna. El creer en Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, como mi Libertador, como mi Señor, como mi Creador, como mi Dios y Señor, y adorarlo en el día que Él ha mandado en sus mandamientos, que es el sábado, el cuarto mandamiento, nos dice que ya allí tenemos derecho a la vida eterna, como escrito está en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Oiga, esta sentencia que es de o tómelo o déjelo, o va o lo van, una de las dos, dice el Señor, escrito está en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Todos los que rehúsen creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, queridos amigos, la ira del Padre, el aniquilamiento final vendrá sobre ellos, la muerte eterna vendrá sobre ellos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúse creer en el Hijo y siga creyendo
en muñecas, en muñecos, en hombres, en papas, en pastores, en cuestiones espiritistas, en espíritus, en extraterrestres, en todos esos engaños, en esos falsos profetas, en todas estas cosas, la ira del Padre está sobre ellos, porque el único Salvador es Cristo. Que nos salvamos a través de María, falso. Que nos salvamos a través de fulano, de fulana de tal, falso. Que el Papa salva, falso. Que Krishna salva, falso. Que tal muñeco salva, falso. Que tal muñeca salva, falso. De toda falsedad. La Biblia nos dice, y es claro: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira del Padre está sobre él. Es así de simple y así de sencillo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que muchos se hicieron desde los mismísimos comienzos de la caída de la humanidad. Escrito está ya en el libro de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 25 al 28. Oiga la preocupación de este hombre en los días del Señor Jesús, allá en el capítulo en el capítulo 10 del libro de Lucas, 25 en adelante. Oiga, este hombre preocupado, dice que un intérprete de la ley, no que las sabía todas en la cuestión de la Torá, de las Escrituras, se levantó y le dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Maestro, ¿cómo me voy a salvar? Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Jesús le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Mire, Jesús no le dijo: crea en mí, tal, yo soy el Redentor, el único Salvador. No, simplemente le dijo: léalo, lea. ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo es que salva uno? Y el hombre le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? ¿Qué le dijo el hombre aquí? Le dijo que la salvación venía por la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo el hombre: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser y con toda tu mente y con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la ley de Dios, queridos amigos, porque no se olviden que la ley de Dios tiene y son 2 tablas. En una tabla hay 4 mandamientos que son nuestros deberes hacia Dios, y en la otra tabla hay 6 mandamientos que son nuestros deberes hacia nuestros prójimos. Ese es un resumen de la ley. El hombre le está diciendo a Cristo es que la vida eterna se gana obedeciendo las leyes de Dios, y Jesús le dice: muy bien has respondido, haz eso y vivirás. Por eso es lo que le dice el Señor. Pero ahora los pastores dicen: no, la ley quedó resumida en 2. La ley quedó resumida en Dios, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Insensatos, les diría el Señor Jesucristo. ¿No saben ustedes acaso que para poder amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón y con todo el ser y con todas las fuerzas, tienen que guardar los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra, no adorarás imágenes, no adorarás muñecos ni muñecas, no te inclinarás a ellas, no las reverenciarás, no las adorarás, porque yo soy un Dios celoso que castigo, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, de los que no quieren obedecer mis mandamientos, pero también hago misericordia a millones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el 3er mandamiento, dice el Señor, es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué hay de difícil o de imposible en obedecer esos 3 mandamientos? Absolutamente nada, queridos amigos. Entonces, los curas, los que pervirtieron la ley de Dios, quitaron el 2.º mandamiento y prostituyeron a la gente, queridos amigos, detrás de los muñecos y las muñecas y de las reliquias y de todo eso, cuando el Señor dice que está prohibido hacerse imágenes.
Ese mandamiento lo mutiló el papado, queridos amigos, lo mutiló para poder ¿qué? Poner todas las imágenes traídas del paganismo, traídas de Roma, traídas del romanismo, traídas de Babilonia, traídas de Medo-Persia, traídas de Grecia y prostituir a un mundo. Y por eso le prohibió leer la Biblia. Ahora sí entiende por qué el papado no quiere que la gente lea la Biblia. Ahora sí va a entender usted por qué el papado se gastó 1260 años tratando de destruir, de raer de la faz de la tierra la palabra de Dios. La quemaba a su poseedor, le levantaba cualquier cantidad de calumnias, con cualquier cantidad de engaños, que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia lo excomulgo, que el que lea la Biblia lo echo de la iglesia, que el que lea la Biblia es maldito, que el que lea la Biblia no es de Dios. Queridos amigos, ahora sí entiende por qué, para que usted me entienda, para que la gente no conociera eso y la gente moría aterrorizada por estos hombres cuando les hablaban en contra de lo que decía la Biblia, cuando el más interesado en que leamos la palabra de Él es el Dios mismo. El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso no se lo dicen a la gente le dicen es el tercero, el cuarto, no jurar su santo nombre en vano, pero eso no es lo que dice la Biblia. Están contradiciendo la palabra de Dios y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Queridos amigos, son los primeros 4 mandamientos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el Señor a este hombre? Guardar la ley, amar a Dios con toda tu alma. Para amarlo con toda mi alma, tengo que guardar, primero, no tener dioses ajenos. Segundo, no adorar imágenes, ni muñecos, ni muñecas, ni nada del cielo, ni astros, ni astrologías, ni tarot, ni nada de esas adivinanzas, ni nada de esas cosas. Tercero, no jurar el nombre de Él en vano, porque no nos dará por inocentes al que lo jure. Y cuarto, acuérdate del día de culto y de adoración al Creador de los cielos y de la tierra, porque el sábado no se hizo en el Sinaí, tampoco el sábado se hizo en el Edén. El sábado es eterno, porque en el sábado se adora a un Dios eterno. Por lo tanto, ¿hasta cuándo y desde cuándo viene el sábado como día de culto y de adoración a Dios? Desde la eternidad. ¿Y va hasta dónde? Hasta la eternidad, pasando por este periodo de paréntesis llamado tiempo, porque el tiempo se va a acabar. Esto que el Señor abrió aquí, este espacio que abrió entre la eternidad pasada y la eternidad futura, esto se va a acabar. Esto que se llama tiempo se va a acabar. Escrito está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, dice el Señor ahí que las profecías se acabarán. Y si las profecías se acaban, se acaba el tiempo. Y si el tiempo se acaba la historia. Y si se acaba la historia, se acaba el mundo, queridos amigos. Así de simple y así de sencillo. Y amar a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor entonces, que son los otros 6. ¿Qué debo hacer? Dice el Señor, el quinto: honra a tu padre y a tu madre. Ahí comienza mi prójimo, en mi casa, mi mamá, mi papá. Esos son los primitivos prójimos de mí. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo: no codiciarás. Y todo lo que dice el mandamiento, léalo con los niños y con los jóvenes, queridos amigos, para amar a Dios. ¿Qué debo hacer? Queridos amigos, ¿guardar qué? Dice el Señor, obedeciendo ¿qué? La ley. Primera cosa, es lo que nos dice el Señor Jesús allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 17. Entonces nos dice el Señor que qué más debemos hacer. ¿Qué es lo que más debemos hacer, queridos amigos? Nos dice el Señor que la obediencia es un punto importante de la salvación. Primer punto, entonces, para salvarnos, entrar, dice arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, queridos amigos, arrepentirnos, dice el Señor, porque eso es lo que
lo que dice el Señor allá en el libro, cuando mandó el Señor a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino entonces mandado por el Espíritu Santo, y nos dice la Escritura aquí en el capítulo de Mateo, capítulo 3, versículos 2, 7 y 12, dice, oiga lo que dice Juan el Bautista, cuando vino a hablarle allá a la gente en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. ¿Cuál fue la primera cosa que le dijo Juan el Bautista a la gente? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues señalando al Cristo, es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y nos dice en el versículo 7, nos dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice que ya estaba el hacha lista puesta sobre la raíz del árbol malo, porque el árbol que no dé frutos dice que es cortado y echado en la candela. Entonces el arrepentimiento es una de las cosas que el mundo ignora, que es arrepentirse, queridos amigos. El arrepentimiento no es remordimiento, el arrepentimiento no es pena, no es sentir pena por el acto cometido, por el pecado cometido, más no sentir pena por el pecado en sí. Oiga lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento, nos dice el Señor, comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. Mire lo que es el arrepentimiento. Arrepentimiento es tristeza por el pecado y abandono del mismo. El Señor quiere, su oído está listo para oír nuestra confesión. Él está listo para concedernos el perdón, pero también nos dice que nosotros debemos de cooperar con algo, y ese algo es no volver a pecar, abandonar el pecado. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice que el arrepentimiento comprende entonces tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Es ser yo consciente de que Dios me está mirando, me está observando, que lo estoy ofendiendo es a Él. No estoy ofendiendo a ningún hombre solamente, sino que estoy ofendiendo al mayor de todos. Entonces nos dice que muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento, lamentan la pena más bien que el pecado. Vamos a mirar algún ejemplo. Por ejemplo, el caso de Judas Iscariote. Dice que Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando la sangre inocente. Eso es lo que dijo Judas. Pequé. Él dice que él reconoció que pecó entregando la sangre inocente. Dice que esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habían de resultarle lo llevaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Y en vez de caer de rodillas y implorar perdón y reconocer su pecado, fue y se ahorcó. Lo mismo ocurrió con el faraón, queridos amigos. Dice que el faraón reconoció su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvió a desafiar al cielo tan pronto como cesaron las plagas. Todos estos hombres lamentaron los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Y eso es lo que nos ocurre a muchos de nosotros. Sentimos pena, pesar. Uy, qué pena, yo le hice esto a fulano. Qué pena, yo hice esto. Ay, yo hice esto. Pero no sentimos pena por el pecado en sí. Transgredí la ley de Dios, pequé la ley de Dios. Por eso es que la gente no sabe diferenciar lo que es delito ni lo que es pecado. Para muchos lo que es delito no es pecado, y para otros lo que es pecado
pecado no es delito, y la gente se mueve en esas cosas de no saber qué es pecado. No se habla en las leyes de los países y de las naciones del asesino, del ladrón, no se habla del violador, del adúltero, no se habla, queridos amigos, del idólatra como uno que pecó. No, cometió el delito de profanación, cometió el delito de adulterio, cometió el delito de robo, de hurto, cometió el delito de homicidio. Pero para el hombre, por eso es que los zampones y los ladrones y los corruptos viven frescos y tranquilos, porque ellos no han hecho nada. Ellos saben que van y pagan 2 o 3 días en su mansión, allá en su casa, y ya quedan libres, pero no sienten la carga y el peso de haberse robado algo que para Dios es sagrado, como es el erario público. Quiero decirle, queridos amigos, vamos a seguir estudiando qué debo hacer para ser salvo. Vamos a hablar del arrepentimiento, cómo es la confesión, cómo es el perdón que Dios nos concede, cómo es la obediencia que Él exige de nosotros, el bautismo, ¿qué es eso? ¿Para qué es el bautismo? Y la conversión verdadera que Dios reclama de vos y de mí para vivir y ser santos en esta tierra. Como dice, lea la Biblia para ser sabio, crea la Biblia para ser salvo, viva la Biblia para ser santo. Vamos a seguir estudiando esto. Quiero decirle, queridos amigos, traigan los niños, traigan a nuestros jóvenes para librarlos de la drogadicción, del engaño, de la mentira, de todo este mundo de delincuencia, de todo este mundo de corrupción, de todo este mundo de mundanalidad, de todo este mundo de idolatría. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre